Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Señor amado, que sigas hablando en nuestras vidas, Señor, sigas enseñándonos esta clase de amor con la cual tú quieres que cada uno de nosotros amemos. Amado Señor, un servidor puede llegar al oído, pero tú llegas al corazón, Jesús. Queremos, Señor amado, que tú hables a cada uno de los presentes y que llegues al corazón. Y que tu palabra, Jesús, alumbre lo más profundo de cada uno de nuestro ser. En el nombre de Cristo, Padre, bendícenos en lo que resta de esta reunión. Habla nuestras vidas. Amén, Jesús. Vamos a tener un recordatorio de nuestra enseñanza que compartíamos la semana pasada. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Primera de Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Explicábamos qué significa no se goza de la injusticia, y esto es que no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad. Entonces, esto es lo que significa el amor no se goza de la injusticia. Vimos que el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto y no hubo nada de verdad, porque usaron testigos falsos. Y también compartíamos con ustedes que muchas personas se burlaban de Jesús, aún estando en la cruz, sufriendo nuestro amado Salvador. No le importó a la gente se burló, la gente le decía, bájate de la cruz, y amados, se gozaba la persona del infortunio ajeno, de la circunstancia adversa que estaba pasando a nuestro Señor Jesucristo. La gente decía no que Él era el Hijo de Dios, no que Él es el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Y amados, eso no se vale. Eso nosotros no lo debemos de hacer. Si tu enemigo, como hemos estado explicando, tuviera sed, dale de beber. Tuviera hambre, dale de comer. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos nosotros de gozarnos del infortunio ajeno, de la adversidad que esté pasando nuestro oponente o nuestro enemigo. Explicamos que la palabra injusticia tiene que ver en el griego con iniquidad, algo injusto, maldad, malo y agravio. Entonces el amor no se debe de gozar de la iniquidad, de algo injusto, de la maldad que hacen las personas, y explicábamos cada uno de estos puntos, de la maldad y del agravio que pueda sufrir una persona. También compartíamos con ustedes que la Biblia nos dice quiénes no van al cielo. Y 1 Corintios 6, 9 y 10 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes encabeza la lista de aquellas personas que no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Amados, por eso la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Explicábamos también el siguiente punto, que el amor no se goza en la injusticia, pero el amor se goza de la verdad. Éxodo 20:16 dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En pocas palabras, no debemos de mentir, no debemos de levantar falsos, no debemos de calumniar a nuestro prójimo. Es un mandamiento. Números capítulo 12, versículo 8 y versículo 9, vemos que por abrir la boca a estos personajes, Dios se molestó y Dios mandó un castigo por estar hablando mal del prójimo. Dice así la escritura: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les dice Dios a estos personajes que se habían atrevido a murmurar, a hablar mal, a calumniar al siervo Moisés. Versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué ocurrió? Y se fue. Amados, Dios está lejos de muchas personas
que son injustas. Dios está lejos de muchas personas que calumnian, que hablan mentira, que no hablan verdad. Dios está lejos de aquellas personas que no tienen esta clase de amor que hemos estado viendo bíblicamente. Ahora, nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Si tú te das cuenta que Dios está lejos de ti, ¿te vas a quedar con las manos cruzadas? No, amados. Esto no es para que tú te vayas a reprimir o deprimir, o tú te vayas a hacer el mártir. Pues ya ni modo, Dios está lejos de mí, pues ya, ¿qué le voy a hacer? No, amados, debes de tener temor. Si esta enseñanza, en la enseñanza pasada, Dios te dejó ver que Él está molesto, enojado contra aquellos que no aman, que no andan conforme a la verdad, que no hablan conforme a la verdad o que son injustos, no es para que tú te des por vencido o vencida, sino para que tú tengas temor, arregles tu vida con Dios, cambies tu actitud y busques el perdón de Dios. Cambies tu mala manera de vivir. Ese es el propósito, esa es la intención de Dios a través de estas enseñanzas. No es nada más decirnos, estás mal, y ya, tú lo vas a escuchar, lo vas a recibir y hasta allí nada más, y no vas a hacer nada. No, amado, lo que Dios busca es un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que la ira de Jehová se encendió contra estas personas que fueron injustos, que no tomaron en cuenta el valor, el amor del siervo Moisés, y que en un momento dado empezaron a murmurar y a hablar mal. Amados, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hay que hablar verdad para que Dios no se enoje contra uno y para que Dios no se vaya de uno. Vamos a entrar entonces a nuestra enseñanza de este día y para ello vamos a leer 1 Corintios 13:4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hoy miraremos con la gracia de Dios el siguiente punto. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es importante que no se vaya a malinterpretar en lo que vamos a explicar el día de hoy las diferentes etapas del amor con el masoquismo, ya que a través de la historia ha habido personas que buscaron activamente su propia destrucción, aunque las circunstancias no la exigieran. En pocas palabras, ha habido gente a través de la historia que ha estado dispuesto a ser quemado, pero no por amor a Jesucristo, no por amar a Jesús. Ha habido gente que inclusive ha estado dispuesta a ser martirizada, pero no por amor a nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes se flagelan, ¿verdad? En estos tiempos hay quienes se flagelan su espalda, hay quienes caminan largos kilómetros para cumplir alguna manta, algún acto de fe, lo que usted quiera, amados, y la gente piensa que eso es amar a Dios, y eso no tiene nada que ver con el amor. El amor, las diferentes etapas del amor que hemos estado explicando, no tiene nada que ver con masoquismo. Entonces tengo que sufrir, entonces tengo que quedarme callado. No, amados, para nada nos invita esta clase de amor a una cobardía o a un carácter pusilánime, o sea, un carácter cobardón. No, es importante entonces que no malinterpretemos las diferentes etapas del amor con el masoquismo. Hay personas que se flagelan, como les digo, solamente internamente o mentalmente. Hay quienes lo hacen externamente, pero hay quienes lo hacen también internamente. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado personas que dicen, yo no sirvo para nada, a nadie le hago bien, nadie me quiere, estoy solo, estoy sola, para nada sirvo, soy un inútil, soy de lo peor. No sé si usted ha escuchado ese tipo de comentarios. Amados, eso no es correcto. Yo creo que todos tenemos una utilidad. Y aunque usted diga que usted no sirve para nada y que no vale nada, quiero decirle que por ser un ser humano, usted tiene un valor. Todo ser humano, hombre o mujer, tienen un valor ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Entonces no hay que flagelarnos de esa manera. Soy un estorbo, yo soy siempre el culpable, sí, yo soy el que la riego, yo soy el que se tiene que señalar. La verdad,
pues yo soy culpable, soy un inútil, etcétera, etcétera, y yo siempre tengo la culpa. No, amados, no hay que flagelarnos de esa manera. Hay quienes en lo espiritual se flagelan y dicen lo siguiente: yo soy muy malo y no merezco el perdón de Dios. He hecho tanta maldad, he sido tan cruel que no merezco el perdón de Dios. Oye, pero Dios ya te ha dicho que su mano no se ha cortado para salvar, sino que quiere que la gente se arrepienta, que tú te arrepientas. Pero hay quienes dicen: sí, yo entiendo que me tengo que arrepentir, pero yo no creo que Dios nunca me vaya a perdonar. Se flagelan solitos, se flagelan. No, amada persona, quítate esa mentalidad. Mientras tú tengas vida, y si tú no has cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tú tienes una oportunidad. Si tan solo vas a los pies de Cristo, si tan solo te humillas, si tan solo le dices a Dios: Dios, perdóname todos mis pecados, mi mala manera de vivir. Pero no te estés flagelando. Es que yo en una ocasión caminé con Dios, y cuando yo caminaba con Dios, todo fue muy hermoso en mi vida, pero he pecado contra el Espíritu, he pecado contra de Dios. Yo creo que Dios ya no me va a perdonar. Si perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Si perdonó a los discípulos que habían dicho que iban a morir con él y que iban a estar hasta dispuestos a ser encarcelados y toda la cosa, y lo dejaron solo, y Jesús los perdonó. ¿Por qué, amados? Porque Dios es amor. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, dejar tu mala manera de vivir, cambiar tu proceder, entregar tu vida a Jesús, creer en su sacrificio. Pero hay quienes se flagelan: no, yo no tengo el perdón de Dios. Oye, mira todo el amor de Dios, yo sé que Dios es amor, pero Dios no se fija en mí. Dios no se fija en mí, Dios no me quiere a mí. Él quiere a todos los demás, pero menos a mí. No te flageles, no te flageles de esa manera, amada persona. No hay que malinterpretar las etapas del amor con el masoquismo. Hay quienes dicen: es que como amo yo mucho, tengo que soportar los puños de mi esposo. ¿Cómo que tienes que soportar los puños de tu esposo? Para eso están las autoridades. Tu esposo te pega, tu esposo te maltrata, tu esposo te arrastra, te da de cachetadas y toda la cosa. Es que soy cristiana y no me tengo que defender. Si no te tienes que defender, poner al tú por tú con él. Pero para eso están las autoridades. Las autoridades están puestas por parte de Dios para castigar al que hace lo malo. No aprende, no quiere la persona cambiar su actitud, te pega y te pega y te pega y tú pareces que eres el costal. No, amados, así no son las cosas. El amor no tiene nada que ver con masoquismo. Para eso están las autoridades. Nada más que para ir con la autoridad hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Es tu esposo, padre de tus hijos, y vas a enfrentar una serie de situaciones. Y no vayas a después a cambiar tu actitud. Aquí lo importante es de que eso no tiene nada que ver con el amor. Es que tengo que soportar entonces los puños de mi esposo, los puños injustos de mis padres. No, amados, el amor no tiene nada que ver con masoquismo. Para eso están las autoridades. Te pegan, tú no vas a pegar, pero sí puedes decirle a la persona: tú me vuelves a levantar la mano, yo que voy y pongo una demanda. Tú que vuelves a hacer esto y vas a ver. Mira, amados, cuando alguien actúa de una manera justa y le dice así a una persona: no vuelvas a ponerle la mano a esta persona, ¿por qué? Vas a tener problemas. Claro está, con la autoridad, ¿no? Ha habido gente que ha hecho eso y mira, los que pegan dejan de pegar. Amados, Dios no nos dio a nuestra esposa para pegarles. Dios no nos dio a nuestros hijos para pegarles injustamente. No, Dios no nos dio eso así para lastimarlos, sino para amarlos. Entonces el amor no tiene nada que ver con personas que les gusta flagelarse, que les gusta ser masoquistas. Ahí está la mujer con el ojo golpeado, ahí todo hinchado. Oye, ¿es quién? Pues es que mi esposo. Pues ya, no, pero es que ¿qué va a hacer de mí? Después, pobrecita de mí, que sabe qué tanto, mis hijitos. Y otra vez viene el esposo pegón, paz. Y la persona y no hace. Amados, ha habido que en ocasiones ya uno dice: no, pues ya, ¿no? Es por demás, a la gente le gusta ser masoquista. Y no, amados, un cristiano debe de amar, debe de perdonar, pero también, amados, dice la Biblia que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad.
Veamos el significado de estas palabras entonces del amor, que vamos a ver en esta enseñanza. Primeramente dice que el amor todo lo sufre. ¿Qué significa todo lo sufre? Cubrir con silencio, soportar pacientemente, aguantar. En este mismo libro de la Biblia, en 1 Corintios y sobre todo en el capítulo 6, se nos dice que hay en ocasiones que debemos de sufrir el agravio. Debemos de sufrir el agravio, no tomarlo en cuenta, perdonar o callar esa ofensa. Ejemplo, puede ser que en un momento dado alguien por algún accidente haya quebrado algo de tus pertenencias y que sean de valor. No hay necesidad de que tú le estés diciendo a toda la gente que tu familiar es un imprudente y que siempre está quebrando cosas, destruyendo las cosas, etcétera, etcétera. No, el amor dice que debe de sufrir el agravio. Entonces no hay necesidad de que tú cuentes ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tú sufres el agravio, no hay ningún problema. Ya se quebró, pues se quebró, ni modo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente cuando se meten con sus cosas, se encienden y empiezan a insultar y a pegar. No quieren sufrir el agravio. Cuando la Escritura nos deja ver que el amor todo lo sufre. Esto es, cubre la falta con silencio, soporta pacientemente, aguanta en ese sentido el agravio, perdona con un silencio y de todo corazón. Vamos a ver un ejemplo para que me entiendan un poquito de esto que les estoy mencionando, que la Biblia nos enseña que el amor todo lo sufre. Veamos qué dice Génesis, capítulo 9, versículo 20 al 23. Dice la Escritura: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué ocurre aquí? El siervo Noé cometió una falta, él se embriaga, se emborracha, perdió la noción, y bueno, estaba en una situación vergonzosa. Estaba descubierto, estaba desnudo. Y su hijo Cam vio la desnudez de su padre, y en lugar de hacer lo que hizo sus hermanos Sem y Jafet, él va y les dice: vean mi papá, no que él es muy justo, no que él es muy bueno, no que él es muy santo. Miren nada más cómo está de embrutecido, lleno de vino, de alcohol, emborrachado. Mira hasta cómo está ahí todo desnudo, qué vergonzoso. Un ejemplo, ¿no? Pero estoy ironizando un poquito y diciendo estas palabras para pasarlas a nuestros tiempos. Hay personas que de repente que Dios cambió, transformó, limpió, y ahí van caminando con Dios bien, 1 año, 2 años, y estaba la presencia de Dios con ellos. Pero hubo un descuido, se descuidaron. Y al descuidarse, como ellos evangelizaban a otras personas, miren que se tiene que vivir en santidad, que se tiene que vivir en rectitud, miren que se tiene que vivir guardando los mandamientos, si tú no guardas los mandamientos no eres cristiano, etcétera, etcétera. Y entonces la gente decía: caray, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú quién eres para decirme que yo tengo que guardar los mandamientos? ¿A poco tú muy justo? ¿A poco tú muy santo? No, ahí nos vemos. Y pum, ya se van. Y de repente se encuentran a ese cristiano, a esa cristiana que predicaba, que realmente la presencia de Dios estaba con él, con ella, y de repente se la encuentran, quizá a lo mejor cometiendo alguna falta X. Y la gente empieza a ver, así como este Cam: mira, no que muy cristiana, mira ahí está el cristiano, vean cómo está, mira,
Mira nada más lo que está diciendo, está mintiendo, está haciendo esto, lo otro. Mira nada más, y tú que me predicaba, mira, ¿sí me explico? Eso fue lo que hizo Cam con su padre. Empezó quizá a lo mejor Cam a mostrar su resentimiento, no lo sé, su amargura contra este Noé, porque quizá Noé le decían, mira Cam, te debes de portar de esta manera, no es correcto que seas rebelde, Cam, mira, no tienes que ser mal hablado, tienes que hablar verdad, etcétera, etcétera, no tienes que ser maldiciente, Cam, mira, ten temor de Dios. Entonces Cam, ya papá, ya, por favor. Y a la primera oportunidad que tiene Cam cuando su padre cae, amados, no cubrió a su padre, no lo honró, no lo respetó, sino lo evidenció con sus hermanos. Ahí está el justo, no que nuestro Padre muy justo. Amados, qué vergonzoso es lo que hizo Noé, pero mucho más vergonzoso es lo que hizo Cam. El amor no se goza del infortunio ajeno, de lo malo que le puede pasar adversario o a un enemigo. ¿Qué hizo entonces Sem y Jafet? Tomaron la ropa de su padre, la pusieron sobre sus propios hombros y empezaron a cubrir su desnudez. ¿Cómo lo hicieron? Con un respeto, así vuelto atrás, no viendo la desnudez de su padre, sino con una actitud correcta. Así lo cubrieron. Vénganse, padre, usted siempre ha sido un ejemplo con nosotros, en esta vez se equivocó, pero es una primera vez, porque cierto no era un hombre justo en aquella época, en la generación del diluvio, con toda esa generación, era un hombre justo. Pero amados, ¿cuántas veces vieron ustedes emborrachándose a Noé? ¿Cuántas veces lo dice la Biblia? Ninguna más. Tuvo una caída, se emborrachó, se embriagó. No sabemos el motivo, el porqué, ni la razón, ni la circunstancia, pero lo hizo. Pero no era para pisotear o deshonrar al Padre, no era para eso. Entonces, amados, dice que el amor todo lo sufre. Recuerden que es cubrir con silencio, soportar pacientemente o aguantar inclusive ese agravio. Cubrir con silencio, con paciencia y aguantando lo que uno sufre para no preocupar a los seres queridos y no vayan a impedir que tú sigas sirviendo a Dios en la encomienda. Y bueno, aquí te voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que los papás, una joven cristiana, se entrega a Cristo, su vida es transformada, y los papás son católicos. ¿Cómo, hija, nos has traicionado, nos has hecho semejante maldad, has traicionado a la iglesia, que tu padre te dio ese ejemplo, que tu madre te dio ese ejemplo? No, pero es que Cristo me transformó, y si antes yo los amaba un poquito, papás, ahora los amo mucho más, porque Cristo me ha dado amor para que yo los ame más. Sí, pero has dejado la religión, etcétera, etcétera. Y bueno, a final de cuentas los padres se resignan, y la hija después pasa un tiempo, no lo sé, un año. Dios le dice a esta hija, quiero que me sirvas en la casa hogar. En una casa hogar, es un ejemplo, ¿no? Entonces la hija va y le dice a los papás, ¿saben qué? Pues me voy a ir a servir a una casa hogar. ¿Cómo es posible? Pues tienes que estudiar. ¿Por qué no mejor te preparas, terminas tus estudios y luego te vas a la casa hogar y todo? No, pero Dios quiere que ya la sirva, entonces yo me voy a ir a una casa hogar. No, pero bueno, a final de cuentas, la hija obedece a Dios antes que a los hombres y se va a la casa hogar. Y los padres, pues bueno, se resignan, ¿no? Pero de repente en la casa hogar se dan una serie de situaciones, porque no hay puros angelitos en una casa hogar, o si hay puros angelitos en una casa hogar. Más cuando hay niños de 10, adolescentes de 12 años, que vienen de situaciones de violencias dentro de su familia. Entonces pasan situaciones, entonces los niños están rebeldes, entonces los niños son peleoneros, son mal hablados, y llegan así a la casa hogar. Y empiezan a pegar y empiezan quizás a hacer otro tipo de situaciones. Y que la hija en un momento dado, será correcto, será prudente que la hija vaya y le diga a los papás, miren todo lo que pasa en la casa hogar. Así vienen los niños, así lo otro. Se van a espantar. Entonces, no debe ella, en este caso, hablarle y decirle a los papás todo lo que hacen esos niños. ¿Por qué? Porque va a ser imprudente.
Entonces, si ella está viendo situaciones allí, pues lo tiene que ver con los encargados, hay personas, hay un comité, hay una serie de servidores, etcétera, etcétera, para estar sobrellevando esa situación. Bueno, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque eso es a lo que nos lleva aquí esta primera parte de este estudio, que el amor todo lo sufre. Esto es, lo cubre con silencio, lo soporta con paciencia, es prudente. Esta mujer, esta joven, esta cristiana, pues tiene que ser prudente y no le tiene que decir a papá, a mamá, todo lo que pasa, porque ellos se van a espantar, se van a asustar, van a decir, pues, ¿en qué lugar estás, hija? No, vente, te vienes porque te vienes, y etcétera, etcétera. No, pues van a estar inquietos, ¿sí me explico? A eso nos lleva la Escritura. Tenemos que sufrir en situaciones como estas para no hacerla más grande, ¿no? Como decimos en ocasiones nosotros, no hay que ser una tempestad en un vaso de agua. A veces por causa de una tribulación, uno también sufre. Y mira, hay que estar dispuestos. Cuando uno se vuelve cristiano, se vuelve cristiana, puede tener problemas con los familiares, más si son bien religiosos. Imagínate que una musulmán o un islámico, una mujer islámica, se vuelve a Cristo y sus padres son de esos radicales. Es problemón que va a tener esta chamaca, ¿verdad? Pero vale la pena sufrir por causa de Cristo. Por una situación como esas, vale la pena sufrir por causa de Cristo. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, a veces a un cristiano le va a tocar sufrir alguna adversidad, alguna tribulación por causa de la justicia, por causa de la verdad o por causa del Señor Jesucristo. Y hay que estar dispuestos a sufrir por causa del Maestro. Entendiendo y explicando este primer punto, que el amor todo lo sufre, vamos a pasar al segundo. Y a la luz de la Escritura explicarlos con ejemplos para que nos quede claro qué es lo que nos lleva la santa palabra de Dios en este tipo de clase de amor, en esas etapas del amor. La Biblia dice que el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Y aquí significa tener confianza en una persona o tener fe en Jesús. El amor cree lo mejor de los demás. Les acredita buenas intenciones y no es suspicaz, o sea, no es malicioso, no está pensando, no está calculando, porque hay un corazón benigno. Entonces, cuando la Biblia nos dice aquí que el amor todo lo cree, es una fe hacia Dios, pero también es una fe, una confianza hacia nuestros semejantes, que uno deposita en las personas. Podemos ser defraudados. En ocasiones, pues, vamos a sufrir el ser defraudados por depositar la confianza en un ser humano, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tú le confías algo y la persona te puede dar la vuelta, ¿no? Te puede defraudar esa confianza. Tú le dices, te encargo esto, y resulta ser que no se hace responsable, y bueno, sufres esa situación, esa adversidad, por haber creído, por haber confiado en tal persona. No sé si ustedes han leído o han visto, sobre todo porque lo hicieron película, aquel personaje que tradujo la Biblia al idioma inglés, William Tyndale. Él, pues un hombre de Dios, una persona que dejó la religión para buscar a Cristo, para servir a Cristo, etcétera, y él tradujo las Sagradas Escrituras al idioma inglés. Y bueno, eso le costó los jerarcas católicos, el Papa y todos ellos, y algunos reyes, etcétera, etcétera, gente poderosa de Europa, ellos fueran sobre William Tyndale, lo estuvieran buscando para castigarlo, para martirizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, William Tyndale, pues él seguía predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios, y hubo un personaje que se hizo pasar como cristiano. No era cristiano, pero actuó como un cristiano. Y entonces William Tyndale confió en él, en que él era un cristiano. ¿Qué es lo que había hecho? Sus adversarios habían contratado a una persona sumamente mentirosa. Esas personas, esos jerarcas, sabían que era tan mentiroso profesional que para eso lo contrataron, para que se infiltrara y dar con William Tyndale. Entonces él fingió un arrepentimiento,
fingió tener mucha fe, fingió ser una persona de oración, fingió una persona ser estudiosa, valiente, fingió ser un verdadero cristiano, pero no era cristiano. Era un mentiroso, era un hipócrita, que lo único que estaba buscando era el momento para entregar a William Tyndale. Y eso fue lo que hizo. Él entregó a sus verdugos a William Tyndale y él, pues al final de cuentas, por causa de Cristo, fue quemado. Pero hubo un traidor. ¿Quién lo traicionó? Uno que William Tyndale lo tomaba como un amigo y como un cristiano verdadero. Amados, a veces va a pasar así. Es más, así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo traicionó? Uno a quien Jesús había ayudado, le había limpiado sus pecados, lo había transformado, lo había hecho nueva criatura, que Jesús lo había amado, le había enseñado, le había instruido. Tantas cosas que le hizo Jesús, que le ayudó a Judas Iscariote. Amados, Judas lo traicionó. Pero aún así, Jesús confió en los otros discípulos. No por eso dejó de confiar en todas las demás personas. Y bueno, a veces nos puede pasar así, que alguien pueda traicionarnos, pero no importa, vale la pena creer, tener un corazón benigno y no malicioso, porque la Biblia dice que el amor todo lo cree. Así como Jesús ha encomendado cosas a sus discípulos. ¿Y por qué ha encomendado cosas? Porque Él tiene confianza. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, un hombre de carne y hueso, como lo era al igual Judas, un hombre de carne y hueso, ¿a quién le fue encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito? Que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que Dios confió en un hombre de carne y hueso llamado Saulo o Pablo para que él predicara el evangelio. Si es una confianza hacia un ser humano, ¿sí o no? Sí. Bueno, si Dios confía aún en las personas, ¿por qué nosotros no confiar aún también en nuestros semejantes? ¿A qué nos invita esta porción entonces de la Escritura? En ese segundo punto, amados, a que no seamos maliciosos, que no seamos personas mal pensadas, sino que pensemos lo mejor de nuestros semejantes. Si tú tienes fe en Jesús y Él te ha dado una encomienda, pues debes de creer que Él te va a ayudar, te va a sustentar, cuidar y proteger. Por muy difícil que sea la situación, Él va a estar siempre contigo. Debes de creer en su amor, en su poder, en su fidelidad, en sus promesas. Amados, a veces Dios deposita la confianza o le da una encomienda a una persona: sírveme en esta área, sírveme en esta otra área. Amados, tú debes de creer que Dios te ha pedido que tú le sirvas y debes de tener fe en Él. Debes de tener esa confianza de que Él no te va a defraudar. Él siempre va a estar contigo y te va a ayudar y que va a ser fiel y sus promesas van a ser un amén porque tú le has obedecido. Entonces hay que confiar en Jesús donde Él te ponga. Confía en Jesús. Tercero, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Esto quiere decir que el amor es tener esperanza. Alguien que ama, pues es alguien que tiene esperanza. Y es bueno tener esperanza con aquellas personas con las cuales se ha perdido la esperanza. ¿Qué nos está llamando Dios en este punto? Que el amor todo lo espera. Que el amor tiene esa esperanza. No ha perdido esa esperanza. Nosotros como seres humanos vemos a nuestros seres queridos que se portan muy mal, que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios, cualquiera que sea de tu ser querido. Y tú ves y caray, no cambia, le dices, mira, no tomes y vuelve a tomar, no tomes y vuelve a tomar. A veces dicen los padres, pues ya, no, ¿pierden la esperanza? ¿O no han perdido ustedes la esperanza con algún familiar? No es pecado en ese sentido. Cuando uno dice que pierde uno la esperanza humanamente, dice, Señor, yo creo que para mí es difícil que pase algo con este ser querido. Para ti todo es posible. Por eso dice la Biblia, lo que para el hombre es ¿qué? Imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Entonces, creo que es importante que no dejemos de orar, que no perdamos la esperanza, sino que le dejemos a Dios pues esa situación que para nosotros se nos hace
imposible, pero para Dios puede ser posible. A eso nos referimos con ese tercer punto. Hay que tener esperanza. Y claro está, nunca perdamos nuestra esperanza en Dios. Siempre confiemos en Él. Fíjate lo que dice Romanos 5:2 en adelante. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Ojo, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, hay aflicciones, hay problemas, adversidades que van a pasar los cristianos. Pero ¿sabes por qué el cristiano sigue firme y pasa otra y viene otra y otra y otra y otra? Y sigue firme. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios, pero también ¿sabes por qué? Porque tiene una esperanza de que algún día va a ver a Jesús cara a cara y va a estar con Él para siempre en la gloria eterna. En la gloria eterna. Esa es la esperanza. Por eso cero cigarro, cero alcohol, por eso nada de vicios, por eso nada de malas palabras, por eso nada de enojos, por eso nada de todo lo que ese mundo te ofrece, etcétera, etcétera. Porque tienes tu mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, en el cielo. Esa es la esperanza de un cristiano y por eso soporta pacientemente, porque tiene esa esperanza. Hermana, hermano, nunca pierdas la esperanza en Jesús. Dura es la lucha, definitivamente. A veces, como cristianos, pues somos de carne y hueso. Yo soy como usted y usted como yo. Todos somos de carne y hueso. Todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones adversas, difíciles, cosas que enfrentar. Todos pasamos situaciones difíciles. Un cristiano también pasa situaciones difíciles. Pero amados, si tú eres cristiano, cristiana, y estás pasando situaciones complicadas en tu vida, no pierdas la esperanza. No perdamos la esperanza. Dios nos permite pasar ciertas adversidades, problemas, escaseces, enfermedad, etcétera. Pero no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Ya llevas varios años en la caminata cristiana. No vuelvas atrás, no voltees atrás. Fija tu mirada en Jesús, porque largo camino te espera. Ten confianza en Dios. Si ya te has abstenido durante años de no darle rienda suelta a la carne por no ofender a Jesucristo y no lastimar a tu prójimo, sigue aún todavía. No desistas, no te canses de hacer el bien, sigue adelante, porque a su tiempo segaremos. A veces la carne quiere todo lo del mundo, pero no, amados. Uno piensa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso te da fuerza, te da ánimo. ¿Cómo es posible que mi Señor, todo lo que sufrió por mí, para que yo lo vaya a defraudar por unos minutos de placer? No vale la pena, amados. Sigamos adelante. Sigue adelante. No pierdas la esperanza en el Señor Jesucristo. Nunca pierdas la esperanza. Vamos a ver lo que dice Esther 4:12 en adelante. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, que no es tiempo de callar, fíjate lo que dice Mardoqueo: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué es eso? Esperanza, fe, confianza. ¿Qué pensaba Mardoqueo, el tío o el padre adoptivo de Esther, de la reina Esther? Él decía: sobrina o hija mía, si tú callas en este tiempo que no es para callar sino de hablar, una cosa sí te digo: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué es eso?
esperanza, fe, confianza. Pero dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora harás llegado al reino? 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, no coman, no beban, hay que ayunar. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, sin comer noche y día, sin beber agua noche y día. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Que perezca. Ni modo. Explicación. ¿Qué pasa? El tremendo Amán había hecho que el rey Asuero firmara un decreto para que fuesen exterminados. ¿Quiénes? Todos los judíos. Siempre el problema, ¿verdad? Con los judíos, con el pueblo de Dios. Para que fueran exterminados todos los judíos. ¿Y qué creen? Llegan a oídos de Mardoqueo, Esther, que estaba en el palacio real, igual judía. Mardoqueo le dice a Esther, hay esta situación, tienes que interceder ante el rey. Tienes que ir ante el rey. Y Esther le dice, no puedo ahorita presentarme ante el rey, porque si yo me presento sin ser llamada por el rey, solamente hay una sentencia para mí. ¿Y qué era? La muerte. Al menos que el rey extendiera ¿qué? Su cetro, para que no fuese muerta. Entonces, amada persona, le dice Mardoqueo a Esther, no es tiempo de callar. Si tú callas, vendrá ayuda, vendrá aliento, vendrá un socorro, de alguna o de otra manera para los judíos. Pero tú no vas a escapar a lo que vendrá por haber callado. Entonces Esther dice, está bien, entiendo lo que me dices, padre o tío, como tú lo quieras ver. Y ella le dice, ayunen por 3 días. Yo voy a ayunar 3 días. ¿Ese ayuno qué es? Buscar de Dios, orar. Dios, interven, te necesitamos. Amados, cuando tengamos esas adversidades, aprendamos de esta historia. ¿A quién tenemos que clamar? ¿A quién tenemos que ir ante semejantes adversidades? A Dios, amados. Y eso, pues lo hemos aprendido a través de los años que tenemos como cristianos. ¿A quién más vamos? Estamos de acuerdo con el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el único que nos puede socorrer y entender y ayudar es Jesús, es Dios. Entonces vamos con Dios, vamos con Jesús. Señor, ayúdame, que si tú no metes tu mano no podré salir adelante. Eso fue lo que hicieron ellos, ayunando, orando, 3 días y 3 noches. Pero había algo en Esther, valentía. Si perezco, que perezca. Disposición, sufrir por una causa justa y sabiendo ella de antemano que estaba haciendo lo correcto. Amados, nunca perdamos nuestra esperanza. Pareciera ser que el diablo estaba bien contento porque iba a acabar con todos los judíos. Amán estaba ya hasta saboreándose y toda la cosa, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Se volteó todo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Humanamente era imposible, pues ya estaba firmado con el sello del rey. Ya estaba firmado, ya no se podía decretar eso, de tal manera que cuando el rey se da cuenta que tiene misericordia de Esther y le dice, Esther, dime qué es lo que quieres, cuál es tu petición, hasta parte del reino te va a ser dado. Ella le empieza a decir, no, yo no quiero nada, yo no quiero propiedades, no quiero tierras. Bien se pudo haber ahí aprovechado Esther, no pidió nada, lo único que pidió ella es nuestra vida, de su pueblo, su vida. ¿Qué pasa aquí? Entonces se le dice lo que había tramado el tremendo Amán. ¿Y quién fue el que murió en la horca que había preparado para Mardoqueo? Amán. Amados, lo imposible se hizo posible. Para Dios todo es posible. Confiemos en Dios, porque para Él todo es posible. Por último, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Esto es resistir, permanecer, perseverar, aguantar, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo.
Qué ordenada es la palabra de Dios, definitivamente. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, como hemos estado viendo hasta ahorita. El amor todo lo soporta, todo lo resiste, permanece, persevera, aguanta. Y permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. No debemos entonces de abandonar la encomienda de Dios por causa del sufrimiento y de todas las adversidades. No debemos de volver atrás y darle la espalda a Jesús por todo lo adverso que estemos viviendo. Amado, cuando uno empieza la caminata cristiana, van a venir adversidades. Pero esas adversidades no es para que tú desistas, sino para que seas firme. 2. Cuando una persona empieza a buscar a Dios seriamente, con todo su corazón, van a venir adversidades. Pero no es para que tú desistas. Tienes que ir hacia adelante, tienes que ser firme, tienes que ser constante. ¿Qué tipo de adversidades? No lo sé. Quizá el marido, quizá la esposa, quizá algún hijo. Va a ser un instrumento en cierta manera del diablo para que tú desistas en tu caminata cristiana, para que tú desistas en tu búsqueda de Dios. Yo me he encontrado personas que dicen, caray, yo ya había pensado entregarle mi vida a Dios, yo que empiezo a buscar a Dios con todo mi corazón y me vienen estos problemas y me vienen estas situaciones. Caray, ¿qué Dios no se da cuenta que yo lo quiero buscar de todo corazón? ¿Por qué me permite tantas cosas? Amados, no es que Dios te permita tantas cosas. Es que en ocasiones, amados, no olvides que hay un adversario, que el diablo no quiere soltar tu alma, que el diablo, él no quiere que tú te acerques a Dios, que tú te entregues a Dios. Por eso es que él va a poner trampas, va a poner adversidades, problemas, enfermedades, o quizás hasta una pérdida de un ser querido, como le pasó a Job, ¿verdad? Pero eso no debe de amedrentarte, te debes de aferrar, porque tú has pensado correctamente, buscar a Dios con todo tu corazón, bajo cualquier adversidad y bajo cualquier circunstancia. No desistas, no te des por vencido. Así como has logrado ciertas cosas, has tenido ciertas victorias, has logrado ciertos propósitos, por la gracia de Dios, esto también lo puedes lograr. Tu caminar con Dios lo puedes lograr. Sí se puede. El punto es que no debes de desistir. Recuerdo que cuando una persona recién se entregó a Cristo y su vida había sido transformada en una persona bien mala, Dios lo transformó a esta persona. La primer trampota que le puso el diablo a esta persona cristiana fue una tentación del sexo opuesto, en charola de plata. O era un rato de placer, o era esa salvación que Dios le había dado, ese perdón. Caminar en ese cambio que Dios le había dado. ¿Sabes qué decidió esta cristiana o este cristiano? No, yo me quedo con Cristo. Y le dijo no a ese rato de placer. Así es el diablo, amados. Te va a poner trampas para que tú caigas. Tienes que soportar toda tentación. Tienes que soportar, tienes que resistir, tienes que perseverar en esa búsqueda de Dios o en esa gracia de Dios. No te vuelvas hacia atrás. No le dé la espalda a Jesús bajo cualquier adversidad o circunstancia o problema. Fíjate lo que dice Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amados, qué glorioso. Dios te transformó, Dios tuvo misericordia de ti. Qué hermoso, qué precioso. Pero aquí dice la Escritura que va a haber adversidad. Que lo que se necesita para que tú llegues al reino de los cielos es perseverancia. Soportar, resistir, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amados, qué importante es soportar. Todo cristiano debemos de soportar y debemos de trabajar en ello.
Que Dios nos haga cada vez más dóciles, más mansos. Y eso se debe de orar, se debe de pedir a Dios para que no salga la espada y moche una oreja. ¿Sí me explico? Lo de Pedro, para que no salga la inmadurez, el carácter y paz. No, amados, hay que soportar. Eso es a lo que nos manda la Escritura, que el amor todo lo soporta, permanece, aguanta, resiste. Y aquí dice la Escritura que sí se puede sufrir, sí se puede soportar haciendo lo bueno. Y eso es aprobado delante de Dios. Hay que soportar entonces con valentía y confianza. Vamos a ver esta parte. George Mepson escribió lo siguiente. Este hombre, ¿quién era este personaje? Él había perdido la vista y sufrió una desilusión amorosa. Escribió en una de sus oraciones que quería aceptar la voluntad de Dios. ¿De qué manera él quería aceptar la voluntad de Dios? No con triste resignación, sino con santo gozo. No solo sin murmurar, sino con un himno de alabanza. Este hombre que perdió la vista, tuvo una desilusión amorosa, ¿cómo él estaba aceptando la voluntad de Dios bajo esas adversidades, ese sufrimiento? Él decía, no con tristeza, resignación, sino con santo gozo. No solo sin murmurar, sino con un himno de alabanza. Hay que soportar entonces con valentía y confianza. Y para eso se necesita la ayuda de Dios también. Estar muy pegado con Dios. Fíjate lo que dice la Biblia en Santiago 5:8 al 11. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Amados, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros qué? ¿Afligido? ¿Quién está afligido? Y se los digo con sinceridad. Algunos nos entendemos. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Tenemos que orar. Por eso vamos a orar en un momento. ¿Está alguno alegre? ¿Quién está alegre, hermanos? Levanten hermanos que están alegres. Yo también estoy alegre, hermanos. De veras, tengo las dos cosas. Tengo aflicción, pero también tengo alegría. ¿Hay algún problema? No. Entonces, si estamos alegres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice aquí la Biblia? Cante alabanzas. Vamos a alabar a Dios con un par de cantos. Toma en cuenta nuestras necesidades, Señor Jesús. Tu palabra nos dice que si alguno está afligido, haga oración. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, Jesús, para que tú, Señor amado, intervengas y hagas justicia, Señor. Tomes en cuenta nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero también estamos contentos porque no estamos solos. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú venciste al mundo, venciste al diablo, venciste al pecado, Señor. Y tú nos enseñas que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque
justicia en mi ser. Vamos a terminar esta reunión, pongámonos de pie. Vamos a hacer esta oración a través de este canto a nuestro Señor Jesús. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida. Te alabamos, Jesús. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida. Amén, Jesús. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi El Espíritu Santo, que es nuestro guía, nos sostiene y no nos deja claudicar. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso hoy podemos decir: mi sostén
lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. En la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Porque tú eres nuestro sostén, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Hoy te podemos decir, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, tu espíritu renuevas con la idea nueva de vencer mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Con toda humildad te decimos, Jesús, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Amén, Jesús.